los hombres que pensaban como dioses y obedecían como esclavos. Bienvenidos a Crónicas de Arrakis. El universo ya estaba decidido antes de que tú nacieras. No por un emperador, no por una casa noble, no por un ejército con estandartes de oro y sangre, sino por hombres capaces de calcular el futuro con la frialdad de una ecuación perfecta. Hombres que podían observar una guerra antes de que ocurriera, predecir una traición antes de que fuera concebida, y desmantelar imperios enteros sin levantar una sola espada. Los Mentats, los humanos más inteligentes jamás producidos por la civilización posterior a la yihad butleriana, mentes entrenadas para reemplazar a las máquinas pensantes, cerebros humanos capaces de procesar información a velocidades que rozaban lo imposible, analistas supremos, estrategas absolutos, oráculos de carne y hueso. Y sin embargo, no gobernaron el universo. No se sentaron en el trono del león dorado. No reclamaron Arrakis. No fundaron una dinastía eterna. La pregunta no es por qué fallaron. La verdadera pregunta es, ¿por qué nunca lo intentaron? Porque si algo nos enseña el universo de Dune, es que el poder no siempre pertenece al más fuerte ni al más inteligente, sino al mejor condicionado. La historia de los Mentats comienza con un trauma. La humanidad había sobrevivido a la yihad butleriana, una guerra santa que no solo destruyó a las máquinas pensantes, sino que dejó una cicatriz ideológica imposible de borrar. No construirás una máquina a semejanza de la mente humana. Esa prohibición se convirtió en dogma, en ley absoluta, en fundamento de toda civilización futura. Pero el vacío que dejaron las máquinas era demasiado grande. El comercio, la guerra, la política, la economía imperial, todo había dependido de inteligencias artificiales. Sin ellas, el universo corría el riesgo de colapsar bajo su propia complejidad. Entonces surgió la solución más peligrosa imaginable: convertir al ser humano en la máquina. Los Mentats no nacían, se fabricaban. Desde la infancia eran sometidos a entrenamientos brutales, ingestión de sustancias específicas, ejercicios de memoria extremos, condicionamientos mentales que reconfiguraban la forma misma de pensar. Sus cerebros aprendían a separar emoción de análisis, a tratar la información como datos puros, a convertir la realidad en una serie de variables interconectadas. Frank Herbert los describe como computadoras humanas, pero esa definición es insuficiente. Un Mentat no solo calcula, un Mentat comprende, integra historia, psicología, política, probabilidad, economía y guerra en un solo acto mental. En palabras del propio canon, el Mentat puede decirte no solo qué ocurrirá, sino por qué debía ocurrir así. Y aquí surge el primer misterio. Si los Mentats eran capaces de ver el tablero completo, ¿por qué aceptaban ser simples piezas? Porque desde el principio su entrenamiento incluía una verdad silenciosa, nunca dicha en voz alta, pero grabada a fuego en su identidad. Un Mentat no gobierna, un Mentat sirve. Este no era un accidente cultural, era diseño. El imperio no necesitaba reyes pensantes, necesitaba herramientas. Los Mentats eran entrenados para ser indispensables, pero jamás autónomos. Su valor residía en su utilidad para otros: duques, varones, emperadores, casas mayores y menores. Todos querían un Mentat. Nadie permitiría que uno tomara el poder. Y los Mentats lo sabían. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque no se trataba solo de presión externa. No era únicamente miedo a la ejecución o al castigo. Había algo más profundo, algo implantado: condicionamiento. No del tipo burdo, no cadenas ni amenazas explícitas, sino una arquitectura mental diseñada para asociar el liderazgo directo con el caos, para vincular el gobierno personal con la irracionalidad, para hacer que el Mentat viera el poder político como una variable peligrosa que debía ser gestionada por otros. Un Mentat podía aconsejar una masacre, pero jamás ordenar una. Podía diseñar la caída de una casa,
pero nunca sentarse en su trono. Y cuando alguno rompía esa norma invisible, el universo respondía con violencia. Pensemos en Peter de Vries, un mentat torcido, un mentat entrenado por los Harkonnen, un mentat que había sido empujado deliberadamente hacia la psicopatía controlada. El propio barón Vladimir Harkonnen lo describe como retorcido, una mente brillante deformada por el sadismo. Peter soñaba con gobernar Arrakis, soñaba con poder real, soñaba con dejar de ser un instrumento. ¿Y qué ocurrió? Fue eliminado. No por fallar, no por traicionar, sino por aspirar. El mensaje era claro, incluso un mentat excepcional, incluso uno indispensable, era prescindible en el momento en que cruzaba cierta línea invisible. Pero aquí surge otra pregunta aún más inquietante. Si los mentats eran tan inteligentes, ¿no veían esta trampa? ¿No comprendían que estaban siendo utilizados? ¿No podían romper el sistema desde dentro? La respuesta es sí y no, porque su inteligencia no era libertad, era una jaula perfecta. Los mentats pensaban en términos de optimización del sistema existente, analizaban probabilidades dentro de un marco que jamás cuestionaban por completo. Su entrenamiento los llevaba a maximizar resultados dados ciertos supuestos, pero esos supuestos eran implantados. Uno de esos supuestos era que el orden imperial debía mantenerse. Otro era que la estabilidad era preferible al caos, incluso si esa estabilidad beneficiaba a unos pocos. Y el más importante de todos, que ellos no eran el centro del poder, sino su herramienta más refinada. Frank Herbert nunca dice explícitamente que existiera una orden secreta controlando a los mentats como la Bene Gesserit controlaba la sangre. Pero el texto deja suficientes pistas para una interpretación inquietante. Los mentats no tenían una hermandad unificada, no tenían un proyecto propio, no tenían una visión a largo plazo como colectivo. Cada mentat era aislado, contratado individualmente, leal a una casa específica, dependiente de un patrono para su supervivencia, su estatus y su propósito. Esto es una interpretación a partir del canon, no una afirmación textual directa. Y aquí está la clave. Un mentat sin patrono no existe, no porque no pueda pensar, sino porque no tiene un lugar dentro del sistema. No hay mentats libres recorriendo el imperio, no hay mentats fundando movimientos, no hay mentats escribiendo manifiestos. Solo hay mentats al servicio de alguien más, y mientras tanto, otras órdenes observaban. La Bene Gesserit, con su control del cuerpo y la genética. La cofradía espacial, con su monopolio absoluto del viaje interestelar. Incluso el emperador, prisionero de la especie y del equilibrio político. Todos dependían de algo. Los mentats dependían del encargo. Sin encargo, no había razón para existir. Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Un mentat que empezó a pensar más allá del sistema. Un mentat que no solo analizaba el presente, sino las trampas invisibles del condicionamiento humano. Un mentat que comprendió que la inteligencia sin conciencia es esclavitud. Tufir Hawat, el viejo maestro de asesinos de la casa Atreides, el hombre que había servido a generaciones de duques, el estratega que podía leer una conspiración en el silencio entre dos palabras. Hawat comenzó a sospechar, no de una casa rival, no de un complot inmediato, sino del lugar mismo que ocupaban los mentats en el universo. Y esa sospecha lo llevaría a una verdad insoportable. Pero esa verdad no se revela aún, porque para entender por qué los mentats no dominaron el universo, primero debemos mirar el momento exacto en que uno de ellos estuvo a punto de hacerlo, y eligió no hacerlo. Y esa elección cambiaría de edad el destino de Arrakis para siempre. El precio de pensar demasiado lejos. Tufir Hawat sabía que estaba equivocado. No en sus cálculos, no en sus probabilidades, no en su análisis de la traición Harkonnen. Eso lo había previsto todo. Lo que estaba equivocado era el marco completo. Había dedicado su vida a servir a los Atreides con una lealtad absoluta, casi religiosa. Había enseñado a Paul no solo a pensar, sino a sospechar. Había construido sistemas de seguridad tan complejos que parecían imposibles de romper. Y aún así, falló.
La caída de la casa Atreides no fue solo una derrota militar, fue una derrota conceptual. Hawat había subestimado algo que ningún Mentat quería aceptar: la manipulación emocional como arma estratégica. El barón Harkonnen no venció a Hawat por ser más inteligente. Lo venció explotando su condicionamiento. Lo capturó, lo quebró y lo convirtió en herramienta a través del miedo y la dependencia química. Aquí aparece el segundo mecanismo de control: la adicción. Algunos Mentats, especialmente los llamados Mentats torcidos, eran mantenidos bajo control mediante sustancias específicas, drogas que potenciaban su capacidad y al mismo tiempo los encadenaban. Esto se basa en descripciones canónicas del uso de venenos y antídotos en Mentats como Peter de Vries. La extrapolación del método sistemático es interpretación. Un Mentat adicto no conspira, calcula su próxima dosis. Y aún así, incluso bajo esas cadenas, Hawat siguió pensando. Pensó demasiado. Comenzó a ver el patrón completo del imperio, la danza eterna entre casas, especia, viajes, religión y genética. Comprendió que el verdadero poder no estaba en gobernar directamente, sino en moldear las condiciones del futuro. Y entonces apareció Paul Atreides, no como duque, no como emperador, sino como algo que ningún Mentat había podido prever completamente: el Kwisatz Haderach, un ser que combinaba lo que las órdenes habían mantenido separado, la visión presciente que ni el Mentat más brillante podía alcanzar, la conciencia emocional que el Mentat había sido entrenado para suprimir, el poder político, religioso y militar concentrado en una sola figura. Paul no reemplazó a los Mentats, los hizo obsoletos, porque donde el Mentat analizaba probabilidades, Paul veía futuros. Donde el Mentat necesitaba datos, Paul necesitaba silencio. Donde el Mentat era herramienta, Paul era eje. Y aquí está la respuesta final a la pregunta que nos trajo hasta aquí. Los Mentats no dominaron el universo porque fueron diseñados para evitar exactamente eso. Su inteligencia era inmensa, pero estaba canalizada. Su poder era real, pero siempre indirecto. Su visión era profunda, pero limitada al presente ampliado, nunca al futuro absoluto. No podían dominar porque no podían romper su propio molde. Cada Mentat que se acercaba demasiado al poder era eliminado, corrompido o absorbido. Cada uno que soñaba con más era castigado por el sistema que había ayudado a sostener. Y cuando finalmente apareció alguien capaz de gobernar de verdad, no fue un Mentat, fue algo más, algo que ninguna orden pudo controlar del todo. El universo no fue gobernado por los más inteligentes, sino por el que entendió que el pensamiento sin libertad es solo otra forma de esclavitud. Y esa es la tragedia final de los Mentats. No que no dominaran el universo, sino que lo comprendieron demasiado bien, y aún así obedecieron. Si esta historia te hizo ver el universo de Dune con otros ojos, te agradezco profundamente por haber llegado hasta aquí. Si disfrutas este tipo de relatos profundos, épicos y cargados de misterio, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y escribir en los comentarios qué otro secreto del universo de Dune te gustaría explorar. Y si compartes este video, ayudas a que estas crónicas sigan creciendo en las arenas infinitas del tiempo.